Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, como cada 8 días jueves lo hacemos, a nuestra transmisión online de Reyes y Sacerdotes. Es un placer para nosotros que nos estés viendo aquí en nuestra casa virtual. Es un placer para nosotros que cada 8 días, como te lo dije ahora, estés muy atento a la palabra para que crezcamos, para que cada día sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo más importante. Ahí donde estás, en la caja de comentarios, por favor, escríbenos desde dónde nos estás viendo, desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si estás acompañado, no te olvides entonces de colocarle X1, X2 o X3. Eso nos ayudará a nosotros como ministerio, como iglesia, reyes y sacerdotes, a saber cuántas personas están viendo esta transmisión en nuestra casa virtual. Estamos hablando de la serie Itinerario y el orden de Dios. Y como lo pudiste ver al inicio, vamos a hablar acerca de ser entendidos. Pero permíteme darte una explicación o retomar aquellas cosas que vimos las 2 semanas pasadas. Y habíamos dicho que cada cosa que Dios realizó, que cada cosa que Dios hizo, lo hizo con orden. Él no fue desordenado a la hora de crear las cosas, no. La prioridad de Él al hacer las cosas es hacerlas con orden. Y Él siguió un itinerario, el cual cumplió siempre, lo hizo al pie de la letra. También decíamos que como hijos de Dios, nosotros también tenemos que ser ordenados en todo lo que hagamos. No solamente aquí en la casa de Dios, sino a nivel personal. El orden es muy importante para nosotros para poder salir adelante. Y que para esto, para poder llegar a una meta, era necesario una ruta y hacer las cosas con excelencia. Y habíamos definido que la palabra itinerario es lo siguiente: es la secuencia o dirección que describe el camino a seguir en un recorrido o en una ruta. Que itinerario es la secuencia o dirección que se describe a la hora de seguir un recorrido y una ruta. Y decíamos también, para finalizar, lo que hace 8 días, hace 15 días, habíamos hablado que todo itinerario tiene un inicio, tiene un comienzo, y que para avanzar era muy importante, o es muy importante, tener una guía, tener un mentor, para que esa guía, para que ese mentor no nos diga lo que nosotros queremos escuchar, sino para que ese guía y para ese mentor nos diga lo que necesitamos en ese momento para poder avanzar. Hoy es muy fundamental que tú y yo estemos muy conectados, que sigamos ese itinerario que Dios tiene para nosotros, para poder avanzar en la vida. Esa guía que Dios ha puesto en su palabra para que tú y yo podamos trascender y salgamos del común de lo que normalmente hacemos, sino que vamos más allá de eso que Dios tiene estipulado para nosotros. Hoy es importante o es fundamental que en este viaje que le llamamos vida seamos muy, pero muy entendidos. Si tú y yo en estos momentos de la vida no tenemos un buen entendimiento, entonces va a ser casi que imposible avanzar hacia donde Dios nos tiene. Va a ser casi que imposible poder cumplir ese propósito o ese plan de vida o esa guía que Dios tiene para nosotros. En ese plan de vida, como te lo dije ahora, pueden ocurrir cambios. Pueden ocurrir cambios de un momento a otro, cambios que no esperábamos, cambios que llegan repentinamente. Pero lo más importante es que cuando lleguen esos cambios, no nos desesperemos, no maldigamos, no digamos cosas incorrectas, no nos preocupemos, no. Lo más importante cuando lleguen esos cambios es que seamos entendidos dentro de lo que Dios quiere hacer o cómo Dios se quiere mover para que nosotros avancemos. ¿Sabes? En el plan, en todo el plan, en la vida, siempre van a haber cambios que vamos a tener que hacer. Y ese plan, en esos cambios que llegan de una forma repentina, es importante que los entendamos para poder avanzar. Si tú y yo no entendemos eso de repente, como una vez lo pudimos ver, entonces va a ser casi que imposible avanzar hacia lo que Dios tiene establecido para nosotros.
Una de las características, tal vez la más principal, que tuvieron algunos personajes, o tal vez la gran mayoría de los hombres que buscaban a Dios, eran que ellos eran muy entendidos en los tiempos que les tocó vivir. Eso les permitió a ellos sacarle ventaja a la vida, ir más allá. Eso de ser entendidos en los tiempos que estaban viviendo les permitió a ellos avanzar con pasos agigantados, a pesar de que llegaran circunstancias que tal vez no entendían en el momento, pero que sabían que a través de la guía de Dios podían avanzar. Por eso para ellos era muy trascendental entender el cómo se movía Dios. Quizás hemos sido entendidos en algunas cosas, como te ha pasado a mí, como me ha pasado a mí. Tal vez tú has sido entendido en ciertas cosas que de pronto has estudiado o en ciertas cosas que tú conoces. Pero realmente, si queremos avanzar en la vida, es necesario que conozcamos a Dios. Es necesario que hagamos cambios, y esos cambios son importantes dentro del conocer a Dios. Si queremos salir adelante, es importante que modifiquemos todo nuestro pensamiento, es importante que cambiemos toda nuestra estructura, pero lo principal en ese cambio que vayamos a hacer, sea que Dios esté con nosotros y que no nos movamos por movernos, o como se dice en el argot popular, no nos movamos a la loca o como queramos, no, o por el desespero de querer salir adelante, no. Se hace necesario que cuando ocurra algo inesperado, entonces busquemos a Dios para que Él nos ayude, pero también para que Él nos ayude a entender lo que está ocurriendo para poder así avanzar. Tengo dos preguntas para hacerte y quiero que estés muy atento a estas dos preguntas. ¿Qué tan entendido eres para los asuntos de Dios? ¿Qué tan entendido eres para los asuntos de Dios? Diego, pues más o menos. No, yo entiendo muy bien las cosas de Dios perfecto. Si no, casi no entiende las cosas de Dios, entonces te animo a que te quedes, porque en el desarrollo del tema te voy a dar la clave perfecta o el sustento perfecto para que podamos juntos entender más acerca de Dios. Si tu respuesta fue no, yo entiendo muy bien las cosas de Dios, pues bien, te animo a que te mantengas firme. La segunda pregunta sería, ¿eres diligente o negligente cuando Dios te ha hablado, cuando entiendes lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Eres negligente o eres diligente cuando Dios te ha hablado o te ha dicho lo que quiere hacer contigo? Si tu respuesta es sí, soy diligente, muy bien, sigue adelante. Pero si tu respuesta es no, fuera de que no entiendo, soy negligente, entonces ¿qué puedo esperar? No te preocupes, como te lo dije ahora. La respuesta te la vamos a dar, el cómo vamos a hacer para entender a Dios y así poder salir adelante. Quiero que veamos entonces un personaje o un pueblo que fue entendido frente al itinerario que Dios tenía para ellos, frente al itinerario dado por Dios para ellos. Acompáñame entonces a leer Éxodo 40, del 34 al 38. Éxodo 40, del 34 al 38. Y te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Y dice de la siguiente forma. Una nube lo cubrió todo, y Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba, a menos que la nube se levantara en todo el viaje. Los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante la noche un fuego aparecía sobre el camino. El tabernáculo ya estaba construido.
todo estaba listo. Moisés había seguido las directrices, Moisés había seguido el itinerario que Dios le había puesto para poder construir el templo a cabalidad. El tabernáculo ya estaba construido para que los israelitas entraran, adoraran a Dios, hicieran todos los sacrificios correspondientes para que ellos realizaran todas las cosas que Dios había puesto durante la época que estuvieron en el desierto. La nube permanecía siempre sobre el tabernáculo. La presencia de Dios permanecía sobre el tabernáculo de día y de noche. Esto era una señal de que Dios estaba con Israel. La nube era una señal de que Dios estaba con el pueblo para guiarlos en todo momento. La nube era la presencia de Dios y eso indicaba de que Dios estaba con ellos, que si ellos se dejaban guiar, no por lo que ellos pensaban, sino por lo que Dios les estaba diciendo para ese momento, muy seguro iban a llegar al éxito y que iban a conquistar grandes cosas. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos que si caminamos de la mano de Dios y que si entendemos el cómo se mueve Dios en nuestra vida, tarde que temprano vamos a llegar a eso que Dios tiene para nosotros y que vamos a alcanzar ese propósito por el cual estamos aquí en la tierra. ¿Sabes? Tanto Moisés y las demás personas debían estar atentas al mover de la nube, pues esta era la guía que Dios les estaba dando. Si la nube se levantaba, entonces ellos tenían que tomar camino y seguir, desarmar automáticamente el campamento y seguir. Pero si la nube se quedaba quieta, entonces ellos tenían que armar el campamento, esperando a ver qué tenía Dios para que les fuera bien en todo lo que hacían. Hoy en día no tenemos necesidad de estar esperando una nube, o tampoco tenemos necesidad de un tabernáculo físico. No, lo que tenemos que hacer entonces, tú y yo, es ser entendidos. ¿Entendidos en qué? Muy fácil, entendidos en cómo se mueve Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero como Dios siempre está en constante movimiento, Él nos guía conforme al propósito que tú y yo tengamos para poder salir adelante y así poder cogerle ventaja a la vida que tanto necesitamos. Ya sabemos entonces que tenemos un itinerario dado por Dios. Ya sabemos entonces que tenemos una brecha, un camino dado por Dios. También entonces es muy importante que Él vaya delante de nosotros. Ahora que ya estamos en este camino de que tenemos un itinerario y que Dios está con nosotros y que estamos en este camino, necesitamos entonces ser entendidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí en nuestra vida. Necesitamos entonces ser entendidos del cómo se mueve Dios en nuestra vida y a través de ella para poder alcanzar esas metas que Él tiene para nosotros. Por eso, lo más importante es entender todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Sí, así como lo escuchas. Lo más importante es que tú y yo entendamos todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Al hacerlo, al entender lo que Dios nos ha dicho en su palabra, créeme que vamos a avanzar con pasos agigantados. No nos vamos a atrasar. Que si llegan los problemas, que si llegan las dificultades, tenemos quien nos ayude a resolverle. Si tú y yo entendemos que Dios está con nosotros y entendemos su palabra, vamos a avanzar en la vida. Le vamos a poder coger ventaja a la vida.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, entender el cómo se mueve Dios en la vida, entender el cómo se mueve Dios en nuestra vida para poder avanzar. Créeme que ahí vamos a estar seguros que cuando entendamos el cómo se mueva Dios, vamos a estar seguros. Todo lo que va a estar a nuestro alrededor va a estar seguro y por ende también nuestra vida. Si vemos algunas personas en la palabra de Dios y en la actualidad que han sido entendidas en el cómo se mueve Dios o en el mover de Dios, han logrado alcanzar grandes cosas, han sido exitosos integralmente. Eso me indica de que si yo logro entender el cómo se mueve Dios, entonces mi vida va a ser muy, pero muy diferente. Que voy a ir seguro en Dios. Eso me indica de que si logro entender el cómo se mueve Dios, le voy a poder sacar ventaja a la vida. Pero también la palabra registra algunas personas o algunos personajes que no fueron entendidos al mover de Dios. Pero en la actualidad, si vamos en la actualidad, hay personas que tampoco han querido ser entendidas en el mover de Dios. Y eso ha traído un gran atraso para ellos y un dolor fuerte de cabeza. De nosotros depende si queremos o no entender a Dios. Es de nosotros. Nosotros somos los encargados de buscarlo a Él, de estar con Él. ¿Qué quiero que aprendas entonces? Esto es lo que quiero que aprendas. Alguien entendido en el mover de Dios siempre será diligente. Esto le permitirá sacarle ventaja a la vida. Alguien entendido en el mover de Dios siempre, pero siempre será diligente. Esto le permitirá sacarle ventaja a la vida. ¿Te estás dando cuenta entonces que ser entendido en la palabra de Dios, ser entendido en el mover de Dios es muy importante para ti y para mí? Es muy importante porque eso nos va a impulsar, nos va a ayudar a salir adelante. Olvídate ya de estar buscando tus prioridades. Sí, no te digo que no las busques, hazlo, pero que tu prioridad sea buscar a Dios para poder avanzar en esta vida. ¿Quieres sacarle ventaja a la vida? Busca a Dios. No te quedes con los brazos cruzados, pero cuando Dios te diga lo que tienes que hacer, no seas negligente, sé diligente dentro de lo que Dios te está diciendo y te aseguro que así le vamos a poder sacar ventaja a la vida. Quizás el día de hoy has sido muy entendido en tus asuntos y está bien, no está mal, pero te ha fallado ser entendido en los asuntos de Dios, que es realmente lo más importante. Entender los asuntos de Dios. Y quiero que me ayudes en la caja de comentarios. Entender los asuntos de Dios es lo realmente importante para poder avanzar. Ser entendido entonces no es que te sacrifiques. Ser entendido no es que dejes a un lado tu vida. Ser entendido no es que ya no hagas nada ni vuelvas a trabajar. No. Ser entendido es que tú busques a Dios, que le pidas a Él un direccionamiento dentro de lo que estás viviendo para que Él te ayude a salir adelante. ¿Sabes? El itinerario de Dios te impulsará a vivir más seguro. Y cada decisión que tú tomes en Dios te llevará a la meta trazada por Él. Cada decisión que tú tomes, no en tus fuerzas, sino en Dios, te llevará a la meta trazada por Él. Ahora, aquí te voy a dar la respuesta que te dije al inicio. ¿Cómo entender entonces, Diego, los tiempos de Dios? ¿Cómo hago entonces para entender los tiempos de Dios? Pues bien, para poder entender los tiempos de Dios es necesario que tú y yo nos relacionemos con Él constantemente con su palabra. Es la única forma.
Y aquí está la base. Para poder entender los tiempos de Dios y el cómo se mueve Dios, es muy importante que tú y yo mantengamos una constante relación con Él por medio de su palabra. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos una constante relación con Él por medio de su palabra, entonces lo vamos a poder entender más fácil y podremos ejecutar ese itinerario que Dios tiene para nuestra vida. Veremos una luz en el camino. Vamos a tener un camino para poder andar, para poder caminar, valga la redundancia, así va a ser más fácil. Todo va a estar despejado, pero es necesario entonces que tengamos un contacto permanente con la palabra. La única forma de poder conocer a alguien es tener un contacto, de saber el cómo piensa, de saber el cómo actúa, de saber el cómo hace las cosas. Y lo mismo pasa con Dios. Si tú no tienes un contacto con Dios, entonces no lo vas a poder conocer. Va a ser imposible que sepas cómo Él se mueve. Va a ser imposible que Él te diga cómo tienes que hacer las cosas. Va a ser imposible recibir algo de parte de Dios si tú no lo buscas. No puedes quedarte con los brazos cruzados sin buscarlo a Él. Sabes, hoy en día por eso es que las cosas están como están, porque la gente no se ha decidido buscar a Dios. Piensa que Dios es un Dios aburrido, no, y eso es incorrecto. Cuando nos decidimos, cuando nos volcamos a buscar de Dios, las cosas van a ser diferentes. Él nos va a guiar. Si tú y yo entendemos esto, créeme que vamos a ver luz, y no una luz pequeña, una luz fuerte en el camino. Y si Dios está con nosotros, entonces vamos a alcanzar nuestras grandes cosas. Y como te lo dije ahora, le vamos a sacar ventaja a la vida. Y eso es lo que muchas personas quieren, sacarle ventaja a la vida. Pero no pienses o no digas que porque ya estás longevo o has avanzado en edad, entonces esto no es para ti. No, no te equivoques, esto también es para ti. Ahora es cuando tú te debes de impulsar más, buscarlo más a Él, y Él te va a ayudar a trascender dentro del propósito que Él tiene para ti. Cuando entendemos el mover de Dios, entonces podremos caminar bajo su guía. Y no hay nada más lindo que caminar bajo la guía de Dios. Y lograremos llegar a esa meta, pero llegaremos y llegaremos seguro. Cuando entendemos entonces el mover de Dios, vamos a dejarnos guiar por Él y llegaremos a esa meta. Y el camino va a ser seguro. No te estoy diciendo que no van a haber dificultades o problemas, porque los van a haber, pero el camino va a ser seguro. Dios, en su esencia, siempre ha sido el mismo. Su palabra no ha perdido su validez, pero a través de la historia sí se ha movido de diferentes maneras, con el propósito de que siempre seamos entendidos en cada uno de los tiempos en el cual Él se está manifestando. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados, esperando que alguien haga algo por ti? Como te lo dije ahora, ya no hay una nube, ya no hay un tabernáculo físico. Ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que hacer tu parte, y es buscarlo a Él de corazón, intimar con Él, saber qué es lo que Él tiene para ti. En pocas palabras, ya es tu responsabilidad. Ya no es responsabilidad de nadie más. Si tú no lo haces, es porque eres negligente. Entonces, la vida se te va a pasar y no vas a ver la benéfica mano de Dios sobre ti. Quiero finalizar, o para ir aterrizando la enseñanza, con dos preguntas. ¿Seguirás ignorando el mover de Dios en tu vida? ¿O empezarás a ser parte de lo nuevo que Él está haciendo? ¿Seguirás ignorando el mover que Dios tiene para tu vida? Porque Dios está atento a que tú lo busques, a que tú llegues con Él para decirte el propósito o el plano, el itinerario que tiene para ti. ¿O empezarás? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a empezar de nuevo
porque recuerda que un itinerario tiene un inicio, y si toca comenzar, lo vamos a hacer, y con la mano de Dios vamos a salir adelante. ¿Cuál es el desafío entonces para aterrizar y finalizar la palabra? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida? O el que quiero que hagamos, o la tarea, como tú lo quieras llamar. Esta es la tarea. Pídele a Dios que te dé entendimiento para avanzar cada día de la manera correcta. Pídele a Dios que te ayude a entender, cómo en su palabra para avanzar cada día en la vida. Es la única forma. Esa es tu tarea. Ya te toca que hacerlo a ti. Nadie va a hacer esto por ti, solamente tú lo tienes que hacer. Y como te lo dije ahora, es tu responsabilidad el saber el cómo se mueve Dios, el cómo puedes avanzar, el cómo va a ser el camino. Tienes que pedirle a Dios que te enrute, pero para poder hacerlo tienes que buscarlo y buscarlo a Él en su palabra en intimidad. ¿Qué tal si oramos entonces para finalizar y le pedimos a Dios que nos ayude a buscarlo, y le pedimos al Espíritu Santo también que nos fortalezca para poder buscarlo? Amado Rey, Padre Celestial, hoy te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra, Señor. Hoy entiendo, amado Rey, que es mi responsabilidad buscar a Dios para que me dé la ruta, para que me dé el camino para poder avanzar. Hoy entiendo, Señor, que no es responsabilidad de nadie más, que es mi responsabilidad, mi parte espiritual para poder crecer y para poder avanzar. Hoy asumo ese reto de buscar a Dios en intimidad y en la palabra para poder entender y así poder caminar conforme a lo que Él tiene para mi vida. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.